Muy buenos días, la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Lo prometido es deuda. Aquí estoy, como lo prometí ayer. Sentí de parte del Señor compartir con ustedes martes, miércoles y jueves a partir de las 10 de la mañana enseñanzas acorde a las escrituras, y el día de hoy vamos a seguir tratando el tema sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto, esta es la clase 2 y seguiremos tratando este tema, creo yo sin temor a equivocarme, que serán algunas clases. Es muy importante tener en claro qué es el nuevo pacto y tratar todo lo que significa estar en el nuevo pacto. No vivimos bajo ley, vivimos en gracia. Yo le pido en el amor del Señor que por favor comparta esta enseñanza. Le ruego comparta, y gracias por conectarse. Veo que hay muchos ya conectados. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. La única intención mía es de poder compartir lo que yo he recibido de gracia, compartírselo, porque en estos últimos tiempos hay mucha gente que está siendo engañada, hay muchos engañadores, hay mucha gente, muchos hermanos y hermanas que están siendo engañados. Entonces, por falta de conocimiento, como dice en el libro de Oseas, el pueblo de Dios perece. ¿Por qué? Porque no escudriña o porque no se les enseña. Y le doy gracias a Dios porque en su infinita misericordia me ha enseñado cosas, escudriñado la palabra, y eso yo lo quiero compartir, porque si yo lo recibí de gracia, pues de gracia quiero compartirlo con ustedes para que la iglesia sea fortalecida en la palabra, que la palabra sea la base, sea el fundamento, sea nuestra base para poder seguir luchando en este mundo donde hay muchos lobos vestidos de ovejas, hay mucha gente que anda engañando a la iglesia del Señor, y específicamente engañando a aquellos que por una razón u otra no escudriñan la palabra. Pero gracias a Dios por usted que está ahí, quizás en su hogar, quizás está manejando, no sé dónde usted está, en su trabajo, y tiene este tiempo para poder escuchar estas enseñanzas, que lo hago con mucho amor y agradecimiento para mi Dios y para ustedes. Comparta, le pido una vez más. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, estás en los cielos, sentado en tu trono, que tú todo lo ves, lo sabes, que todo lo escudriñas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús llego a ti para pedirte que tú seas, Señor, en esta mañana, hablándonos, enseñándonos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea, Señor, tocando los corazones, quita toda venda, enséñanos, Señor. Asimismo te pido que mientras yo esté hablando, Señor, seas tú sanando, libertando, rompiendo cadenas. En el nombre de Jesús, Señor, este tiempo queda en tus manos y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos amados, el día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que es el nuevo pacto. La Biblia habla de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Antiguo pacto en el cual Dios habló a través de los profetas, y el nuevo pacto en el cual el Padre habla a través del Hijo, y el Hijo le enseña a los apóstoles
acerca del nuevo pacto. Hablamos también que Moisés recibió en el monte Sinaí, acorde a lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19, recibió leyes, estatutos, mandamientos para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel andaba desviado y había que ponérsele normas, había que ponérsele estatutos para que caminen de la manera como Dios quería que caminen después de haberlos sacado de la servidumbre de Egipto. Es decir, que las leyes fueron dadas al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, como dice 2 de Corintios 3:14, siguen con un velo. ¿Por qué? Porque vino a establecerse un nuevo pacto a través de Jesucristo, dado que el pueblo de Israel no pudo cumplir lo que Dios les había ordenado que hagan. Entonces, ese velo sigue puesto porque solo Cristo puede quitar el velo. No entienden los judíos acerca del nuevo pacto. El antiguo pacto trajo ley, como les dije. El antiguo pacto, ustedes tienen que haber escuchado de lo que es la Torá, que es la ley, y ellos, hablando del pueblo israelita, aún ellos confían o creen en esas leyes. El antiguo pacto, hablamos de que es un ministerio de maldición. La ley en sí no es mala. La ley fue puesta para el transgresor. La ley fue dada, como les dije, y como está en el libro de Jeremías, fue dada en tablas de piedra. Éxodo 19, por eso en el libro de Jeremías, capítulo 31, habla de que sacaré ese corazón de piedra, leyes en tabla de piedra, corazón de piedra, corazón duro, pueblo israelita, y les daré un corazón nuevo a través de un nuevo pacto. Por eso, cuando el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos allí en el aposento alto antes de ser entregado, él, cuando tomó la copa, dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, es decir, la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto fue dado para el pueblo de Israel, pero tristemente ellos lo rechazaron, y es ahí cuando ese nuevo pacto es dado a los gentiles. Cristo, el nuevo pacto. Todo lo que Cristo vino a traer fue la verdad, el perdón, la salvación, la gracia. Alabado sea Dios. El nuevo pacto es un nuevo testamento. Y les estuve enseñando el día de ayer que para hacerse válido un nuevo testamento, ¿verdad? Para que haya un testamento tiene que existir un testador. Y el nuevo pacto tiene herencia. Entonces, si hay un nuevo pacto, no se puede ligar la ley con el nuevo pacto. Y hoy, lastimosamente, muchos, bendito sea Dios, muchos hoy ligan la ley en el nuevo pacto. El que no hiciera esto, el que no hace esto. Entonces, recordemos, como le dije, era un ministerio de maldición. Pero en el nuevo pacto, el acta de decretos de maldición que era dada o fue dada a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario a través de Cristo. Ya
En el nuevo pacto no hay decretos. Estos fueron clavados en la cruz del Calvario. Usted no es salvo por ley. Usted es salvo por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia en Cristo Jesús. Si a usted le predican que para salvarse tiene que hacer esto o aquello, y no le enseñan de fe, no le hablan de la gracia, no le dan el valor de lo que Cristo es o hizo por la humanidad, salga de esa congregación. Muchos hoy guardan la ley y no se rigen o no tienen presente o no toman presente, no toman en serio el nuevo pacto. Hay muchas iglesias, como lo dije, pentecostales, que mezclan la ley con la gracia. Y dicen, Jehová, 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 Jehová. Recordemos que Jehová, desde Mateo hasta Apocalipsis, no se lo nombra. El Hijo dio a conocer al Padre. Nuevo pacto, alabado sea Dios. En el nuevo pacto no se menciona a Jehová. No se lo menciona, porque Jehová habló en el antiguo pacto por medio de los profetas. Pero vino Cristo y nos habló Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Nueva dispensación, nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. Y a Él se le dio toda potestad, para que en su nombre, se haga todo. Nombre que sobre todo nombre, y todo aquel que invocara ese nombre será salvo. En su nombre se doblarán las rodillas. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos las manos sobre los enfermos. ¿Cuál nombre? Jesús Cristo, Jesucristo, el Salvador ungido. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús es el testador del nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hubiese perdón de pecados. Él vino a morir en la cruz, murió y dejó un nuevo pacto. Alabado sea Dios. Muchos dicen ser de sana doctrina, pero tienen la ley, usan mucho la ley, no hablan de la gracia, no hablan del nuevo pacto. Piensan de que son sana doctrina porque ponen esto o ponen aquello, o porque no hacen esto o no hacen aquello. La sana doctrina, escúcheme bien, no es ponte o quítate. La sana doctrina, para que usted lo sepa, la sana doctrina son las palabras sanas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, lo estuve manifestando ayer, mira los musulmanes, las mujeres musulmanes, hablemos de las mujeres, se visten de una manera en la cual, si hablamos de vestimenta, imagínense, ellas se visten tapándose todito, pero no son sana doctrina, no son sana doctrina. No creen en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. El justo por la fe vive. La justicia viene por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica. Por eso la Biblia dice, pues ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne. ¿Está viendo? Ya nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es a través del Espíritu Santo que aprendemos, nos guía, nos enseña, nos va diciendo qué hacer. Ahora vamos a tratar la segunda clase. Para esto abra su Biblia en el libro de Jeremías,
capítulo 31, versículos 27 en adelante. Recordemos que el nuevo pacto trae justificación, trae restauración. Por eso en Jeremías 31, 28 leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, mire ahí, para edificar, para plantar, dice Jehová. Ministerio de restauración, ministerio de edificación. El antiguo pacto, les repito, fue dado en piedra, la ley. Y para que haya un testamento, debe existir entonces un testador. Si no, no hay herencia. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 16. La gracia es el tiempo el cual estamos hoy por hoy viviendo. Estamos en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Ya no vivimos en el tiempo de la ley, sino de la gracia. Porque en la ley, el que no cumplía, moría. Y deben, hoy por hoy, muchos agradecer que vivimos en la gracia. ¿Por qué? Un brujo, un hechicero, homosexuales, adúlteros, toda esta gente era asesinada acorde a la ley. Aunque estamos como en los días de Lot, aunque estamos como en los días de Noé, que estamos viendo la maldad como se ha acrecentado, vemos el homosexualismo, aleluya. Bien, es cierto que se ha acrecentado todo eso, pero también estamos en el tiempo de la gracia. Qué lindo es saber que vivimos en el tiempo de la gracia, pero ya pronto se termina y viene el tiempo de juicio. En el tiempo de la ley, el que no cumplía, moría. En el tiempo de la gracia, se arrepiente, Cristo lo perdona, es una nueva criatura en él. La sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Gloria a Dios, porque hoy por hoy muchos homosexuales, lesbianas, traficantes, adúlteros, hechiceros, brujos, etcétera, 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 están siendo tocados, salvados. Bendito sea Dios, porque el único que puede romper las cadenas, no me venga a decir usted que un homosexual es enfermo. No, son demonios. Que un drogadicto es un enfermo. No, son demonios. Que el único que puede botarlos, sacarlos, es Jesucristo. Y conozco no uno, sino muchos, pero muchos testimonios de hombres y de mujeres, hombres homosexuales, mujeres lesbianas, hombres y mujeres drogadictos, alcohólicos, que Dios los sanó, los libertó. Entonces yo sé en quién estoy creyendo y yo sé que mi Cristo rompe cadenas, nuevo pacto. Cuando, escúchame bien, usted que es papá, usted que es mamá, cuando Cristo no es el centro de su casa, no hay protección de Dios. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, tenemos que poner a Cristo como número uno. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer un paréntesis y saludar a mi madrecita bella, así yo la llamo, mi pastora. Dios me la bendiga, mi pastora. Lo mismo a mi pastor,
Estoy refiriéndome a la hermana Nancy Vallejo y al pastor Patricio Solano. Patricio Solano y Nancy Vallejo de Solano, los amo. Ustedes lo saben. Y yo sé que ustedes también a mí. Dios los bendiga. Seguimos. Hay protección de Dios entonces cuando Dios es el centro de nuestro hogar. Cuando ponemos a Cristo como centro de nuestro hogar, entonces téngalo usted por seguro que habrá protección también para nuestros hijos. Pero cuando Cristo no es el centro de nuestro hogar, cuando hay religiosidad, no hay protección de Dios, y es ahí donde nacen o donde crecen. Nacen hijos no guiados por Dios, porque sus padres no andan conforme a lo que Dios dice, y van creciendo esos hijos y se van desviando. Y es ahí como usted ve cómo demonios atacan los hogares, y los hijos o las hijas se vuelven homosexuales o lesbianas, o entran a las drogas, etcétera, etcétera. Pero un hogar santificado, Dios lo guarda. Ahora bien, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, estamos hablando de la gracia. Dice, os daré corazón nuevo. Es decir, va a sacar el corazón de piedra de ese pueblo duro. Porque recuerde que la gracia, el nuevo pacto, Jesús vino a lo suyo a cumplir lo que se había profetizado. Pero los suyos, el pueblo judío, no lo recibió. Y entonces fue dado a nosotros los gentiles. Os daré corazón nuevo. Aleluya. Un corazón alegre, lleno de paz. Y pondré espíritu nuevo, Espíritu Santo. Recordemos que en el antiguo pacto no eran templo del Espíritu Santo de Dios. Dios hablaba a través de los profetas y de vez en cuando el Espíritu Santo se hacía presente. En el nuevo pacto, Jesús supo manifestar y recordarle inclusive a los discípulos la promesa del Padre, la que fue dada en el libro o a través del profeta Joel, que recibirán el Espíritu Santo. Y entonces, antes de irse, dijo, vayan y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. La ley fue dada a través de una piedra. Acciones de piedra. Y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Entonces, este versículo 26 de Ezequiel 36 tiene que ver con el nuevo pacto. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, recibimos un corazón nuevo. Corazón nuevo. Es decir, un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. No todos, escúchame bien, muchos dicen, yo soy hijo de Dios. ¿Será verdad? Todos somos creación de Dios. Pero el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, a más de creación, viene a ser hijo de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el nuevo pacto, nacemos de nuevo por medio de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16.
¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bendito sea Dios. Y si usted ve Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, vuelve a decir Pablo a los Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya Cristo en nosotros, su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero aclararles esto. La deidad. El Padre envió al Hijo. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si usted lee los originales, dice: en el principio era la palabra era Dios y la palabra era con Dios. ¿Cómo fue hecho todo? Por la palabra, por Dios. Esa palabra, ese verbo, Dios, se hizo carne. En el antiguo pacto se manifestaba Dios a través de los profetas. En el nuevo pacto, el verbo se hizo carne. Nuevo pacto. Habitó entre nosotros. Pero, y el Espíritu, escúcheme, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo: yo me voy y les voy a preparar una morada, porque a donde yo voy quiero que ustedes estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Pero no los voy a dejar solos. Les enviaré otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días. ¿Y acaso Él también lo dijo? Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Dios, nos dice la Biblia también, es por nosotros o con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Primera de Juan 5, 7 dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesús, y el Espíritu, y los tres son uno. Jesús, Verbo, carne, no está con nosotros, pero está dentro de nosotros su Espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Seguimos entonces. El nuevo pacto, entonces, trae un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un corazón regenerado. Tenemos ahora sí una mente nueva, una vida nueva, un corazón nuevo. Aleluya. Esto es lo que trae el nuevo pacto. ¿Y es por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo. Cristo, nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Jesús, no es a través de María, ni de Pedro, ni de Pablo, ni del cura, ni del Papa, ni del pastor. No, es a través de Cristo. Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y todo lo que le pidamos al Padre en su nombre será dado. Eso es reconocer la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, Cristo renueva, Cristo edifica, Cristo restaura. Eso es nuevo pacto. Nuevo pacto. Por eso nosotros no vivimos bajo ley, sino bajo un nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿A quién era dirigido el nuevo pacto? Porque aquí dice, haré en la casa de Israel, a los israelitas. Este es el pacto que haré, futuro, no el presente, porque en el presente ya había un pacto dado o hecho con Moisés en el monte Sinaí, en el cual fueron dadas leyes, mandamientos, decretos para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Y dice, daré mi ley en su mente. Mi ley en su mente. Recordemos que la ley fue escrita en piedra. Aleluya. Y ahora dice, la ley en su mente. Claro. Cuando
derramó el Espíritu Santo, aleluya. Allí en el aposento alto comenzó todo. Bendito sea el nombre del Señor. La ley fue escrita en piedra. Déjenme seguirle leyendo para que usted pueda comprender. Voy a leer el 33 y el 34 para poderles explicar mejor. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en tabla de piedra. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero, repito, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. El hecho que sean israelitas o judíos, eso no salva a nadie, porque hay judíos ya en el infierno y hay muchos que van en camino. El que salva al judío es Cristo, así como nos salvó a nosotros. La nacionalidad no te salva. Tienen que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y tenemos que orar por ellos. Eso nos manda la palabra. Y no enseñará, dice el versículo 34, más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. No enseñará que conozca a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Y quién lo dio a conocer al Padre? Sino el Hijo. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿O no lo vieron? Jesús, la carne, el verbo. Porque perdonaré la maldad de ellos si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 7 al 9. Y no me acordaré más de su pecado, porque en Cristo una nueva criatura. Jesús es el que nos guía a toda verdad. Una mente nueva, Cristo, mente nueva, corazón de carne, no de piedra, es quitado. La ley fue escrita en piedra. Entonces, a través de la Biblia le estoy enseñando que cuando vino Cristo vino el perdón de nuestros pecados. Porque los sacrificios, escúcheme bien, del antiguo pacto nunca pudieron satisfacer la justicia de Dios. Por eso el justo murió por los injustos. El inocente fue declarado culpable. Y aquel, porque recuerden que era colgado en un madero, era maldito. Se hizo maldito para que nosotros seamos benditos a través de él. Aleluya. Por eso, a través de Jesucristo, somos justificados. No es por obras para que nadie se gloríe, sino a través de Jesucristo. Jesucristo. Ahora, la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Somos justos por medio de Jesucristo, por medio de esa sangre preciosa que Él derramó, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Como les dije, Juan 1:14, el verbo se hizo carne. El verbo, Dios, se hizo carne. Eso es lo que trae Jesucristo cuando leemos que dice gracia y verdad. Leamos Juan 1:14. Porque Jesús vino a traer gracia y verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que trae el nuevo pacto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lea el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Es más, abramos el libro de Hebreos. Espero que usted esté siendo edificado, anote y comparta. Vamos a leer desde el versículo 11, estudiemos la palabra. Dice, pero estando ya presente Cristo, nuevo pacto, sumo sacerdote. En la ley había un sumo sacerdote. Ahora estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. En la ley, mediante los sacrificios, escúcheme bien, nadie pudo satisfacer, nadie cumplió la ley completa, solo Jesucristo. No hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez, una, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A través de Jesucristo recibimos perdón de pecados. Porque si la sangre, escuchen, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ley, para que sirváis a Dios vivo. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Los que creen en Jesucristo reciben perdón de pecados. Así de simple. Juan 3:18 dice que el que recibe al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene vida, pero aquel que lo ha rechazado, pues ya ha sido condenado. Seguimos leyendo. Estamos en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Ya no vivimos bajo el viejo pacto. Nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna a través de Jesucristo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo se dio como cordero y fue llevado al matadero. Porque el testamento con la muerte se confirma. Murió Jesucristo. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Tenía que morir un animal. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, antiguo pacto, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Os ha mandado. Dios, ley, fue dada en el monte Sinaí a Moisés para el pueblo israelita. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, casi, no todo, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo es el medio. Él derramó su sangre. Bendito es el nombre del Señor. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Ruego a Dios que usted esté siendo enseñado para que no sea engañado. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es él? Jesús. Porque todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Sigamos leyendo el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
no en un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino directamente. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, una sola vez. Porque en el antiguo pacto, una vez al año se hacía sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, a través de Jesucristo, una sola vez, confesamos nuestros pecados, Cristo nos limpia y ya está, la gracia. De otra manera le hubiera sido, 26, necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bendito es nuestro Maestro Jesucristo. Por eso, usted tiene que leer la Biblia. Usted anote estas citas que le voy a dar y usted va a ver los sacrificios que se hacían según la ley. En Levítico 5, versículos 11, 17, y también Levítico 17, 11. Levítico 14, versículos 6, 14, 25, 51, 52. Ezequiel 43, 18. Levítico 6, 7. Sacrificios ordenados en el antiguo pacto para la expiación de los pecados. El sacerdote degollaba al animal, él imponía las manos y los pecados eran traspasados al animal. En el antiguo pacto se sacrificaban animales y esto no satisfacían la justicia de Dios. Entonces el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Los sacrificios de los animales no pueden finalmente expiar el pecado. No. Entonces, dichos sacrificios apuntaron a la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él sí asegura el perdón completo y permanente de los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, cuando usted abre el libro de Isaías, Isaías 53, vemos que Jesús sufrió y sufrió la muerte. Molido fue por nuestras rebeliones, fue llevado como cordero al matadero. Él fue llevado en vez de los pecadores. Nuevo pacto. Ahora bien, la correcta relación con Dios no puede obtenerse por medio de la ley. Usted puede tener relación con Dios por medio de Jesucristo. Porque todos hemos pecado. ¿Qué dice el libro de Romanos 3:23? Usted quizás lo sabe, pero se lo voy a leer. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién fue el que trajo la gloria a esta tierra? El Verbo que se hizo carne, Jesucristo. Y a su nombre sea toda la gloria. Espero que esté usted aprendiendo, amado hermano, amada hermana. Vamos a seguir tratando este tema, el nuevo pacto. Y ahí en Romanos 3, leamos también el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ya no animales, machos cabríos ni corderos, no. Dios puso por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, justificados pues por la fe en Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No es por obra, nuevo pacto. Es por gracia que somos salvos. ¿Está entendiendo? Un sacrificio expiatorio, propiciación, significa que la ira de Dios ha sido satisfecha y apaciguada por medio de Jesucristo. Porque el que no tiene a Cristo, el que no recibe a Cristo, el que no es lavado por la sangre de Cristo, la ira de Dios está sobre él por el pecado. Ya nosotros no somos hijos de ira, somos hijos de bendición. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuáles son los injustos? Los que no son justificados. ¿Y cómo te justificas? Por medio de Cristo. ¿Justifica de qué o de quién? De tus pecados ante Dios. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que Dios es justo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que lo rechaza, pues ya ha sido condenado. Abra su Biblia en el libro de Gálatas. Ya terminamos. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos del 10 al 13. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley, maldición. Cristo, bendición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues yo ya no soy hijo de maldición, soy de bendición. En Cristo soy justificado. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Escúcheme usted que vive en la ley o está metiendo la ley en la gracia. Deja la ley a un costado y vive la gracia, el nuevo pacto. Es evidente porque el justo por la fe en Cristo Jesús vivirá. Y si la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere, el que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Yo toqué un punto el día de ayer y lo voy a volver a tocar. Cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, Malaquías, antiguo pacto, Malaquías 3:10, dice, y le hacen una pregunta: ¿y en qué hemos robado? ¿En qué hemos robado? ¿Qué le hemos robado a Dios? Y la palabra dice: en tus diezmos y tus ofrendas. Maldito me sois. Pregunto yo, en el nuevo pacto, ¿se da por obligación o se da por amor? Yo le pregunto a usted, si en su iglesia le están metiendo temor porque por una u otra razón usted no está diezmando, tenga cuidado, porque no somos hijos de maldición. Creo en el diezmo, creo en la ofrenda, pero todo lo que usted da, lo da es por amor, no impuesto. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y el versículo 8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, porque fue ley. Ahora les voy a explicar rápidamente. El diezmo obligatorio fue puesto en la ley.
Pero Abraham diezmó no bajo ley, sino bajo gracia. ¿Está escuchando? El diezmo de corazón, después de haber ganado una batalla del botín, diezmó, dio el 10% de corazón al sacerdote Melquisedec. La ley fue puesta con disposición, es decir, con ordenamiento, para normar. Cuando Cristo vino, un nuevo pacto, Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis de obra o de palabra, hacedlo de corazón, como para el Señor. Usted diezma, yo creo en los diezmos. Y usted ofrenda, yo creo en la ofrenda, pero no por obligación, sino porque amo a Dios y porque estoy agradecido con Dios. Ahora, si no diezmo, no es que caigo en maldición, sino que las bendiciones que lleva o que va a recibir aquel que diezma no van a ser las mismas que las suyas, porque Dios no es deudor de nadie. Me estoy dando a entender. Usted no es salvo porque diezma. Usted es salvo por gracia, por misericordia. Entonces, si usted no diezma, no hay bendición, porque el que da, recibe. Bienaventurado es el que da. Es la ecuación de Dios. Pero porque diezma, ¿usted se va a salvar? No. Y que porque no diezma, usted es maldito. No. Yo soy bendito. A mí Cristo me justifica. Me estoy dando a entender. Entonces, como yo amo a Dios con todo mi corazón, mi fuerza, mi mente, y vivo agradecido de Él, yo diezmo. Porque mi diezmo, Dios me da la fuerza, me da la salud, me da el trabajo. Entonces vivo agradecido, voy y diezmo, por amor al Señor. Pero muchos líderes hoy, tú no diezmas, estás en maldición. No, equivocado. Yo no vivo bajo la ley, no apliques la ley. No manipulen al pueblo. No manipulen al pueblo. Si usted no diezma, no recibe bendición. Cuando usted diezma, usted recibe bendición de Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Y usted está apoyando a la obra de Dios, porque Dios da para que usted dé. Pero no por obligación, sino por amor. Es gracia. La gracia. Vivimos en el tiempo de la gracia, de la dispensación de la gracia, del amor de Dios. Espero que usted esté aprendiendo. Ahora bien, vamos leyendo el libro de Gálatas, capítulo 3, del 10 al 13. Ahora bien, vemos que nadie puede escapar de la maldición de Dios cuando vive bajo las obras de la ley, ya que todos pecamos. Sí, la solución está en confesar nuestros pecados, recibir a Jesucristo, y Cristo nos redime de la maldición de la ley, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Volvamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo es que el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, donde la ley no estaba dada, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Abraham no vivió en la ley, bajo la ley. Jesús vino a cumplir la ley, y Él es todo. Ya no vivimos en la dispensación o el tiempo de la ley, sino de la gracia. Por eso Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es el sumo sacerdote. Espero que estén entendiendo. Cristo tomó la pena, la culpabilidad que todos nosotros merecíamos, la recibió Jesucristo. Segunda de Corintios,
Abra su Biblia, porque esto es con Biblia en mano. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. A ti no te justifica tus obras. Yo conozco de muchos que hacen muchas obras y son adúlteros y piensan de que porque hacen obras ya están libres de culpa. No, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Cristo tomó la pena, la culpabilidad, lo que nosotros merecíamos, la recibió Él. Él se dio en rescate por nosotros. El gran intercambio. Jesús tomó nuestros pecados al morir por nosotros y recibió, usted y yo, su justicia. A través de Jesucristo somos justificados, pues ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Marcos capítulo 10? Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hasta aquí vamos a llegar con esta clase número 2. En otras palabras, el único que nos justifica ante el Padre Jesús no es por las obras. Usted tiene que andar en integridad, santidad. Fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. No permita que el dedo acusador esté ahí. Diga: yo soy un hijo de bendición, porque tengo la bendición dentro de mí, que es Jesucristo. Soy un imperfecto, pero trato de alcanzar la estatura del varón perfecto, como dijo Pablo. Yo no soy salvo por mis obras, yo soy salvo por Jesucristo. Y a través de Jesucristo obro, porque también la fe sin obras es muerta. Y el que ama a Jesucristo obra. El que ama a Jesucristo diezma. El que ama a Jesucristo ofrenda. El que ama a Jesucristo lee la Biblia. El que ama a Jesucristo se congrega. El que ama a Jesucristo ora. El que ama a Jesucristo ayuna. El que ama a Jesucristo ayuda al prójimo. El que ama a Jesucristo ayuda al necesitado, porque eso es lo que Cristo quiere. El que ama a Jesucristo no se cree el muy importante, sino que toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza se le da al Señor, porque somos siervos inútiles que solo hacemos nuestro trabajo y lo tratamos de hacer con excelencia. Amén. Espero que esta clase sea de mucha bendición para usted. Yo sé que quizás a muchos les ha chocado esta parte del diezmo, pero esto es lo que hay que hablar. Hoy por hoy muchos pastores no lo dicen, pero cuando usted sabe en quién cree, la iglesia, escúcheme, la congregación, la iglesia donde usted pastorea, no la sostienen los hermanos, sino Dios. Y cuando nosotros hablamos palabra de Dios, Dios respalda. Pero hoy muchos pastores no dicen esto porque tienen el temor. Pero ¿y cómo vamos a sostener la obra si no se les dice esto? Que si no diezman, como ley, como que viviésemos en la ley, que si no diezman, maldito eres. No, hermano, usted no tiene por qué decir eso, porque usted vive en la gracia. Usted no vive bajo la ley. Queda en cada miembro. Ya cada persona tiene que responderle a Dios. Es Dios y cada persona.
Entonces, hermanos, pido a Dios de que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para su vida. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves, 10 de la mañana. Aunque la próxima semana voy a partir hacia el oriente ecuatoriano, porque ya tenemos una obra. Le pido sus oraciones. En donde yo esté, seguiré compartiendo estas enseñanzas. Vamos a orar. Jesús. Amén.